A veces, un bollo de pan caliente es la diferencia entre sentir que el mundo se ha olvidado de tu hambre y descubrir que todavía hay manos dispuestas a compartir, aunque se queden sin nada para sí mismas. La panadería, la esquinita, olía a infancia, aunque el barrio lo hubiera olvidado. Era pequeña, con un mostrador de madera gastada, una vitrina que había visto mejores tiempos y un horno que protestaba con cada tanda como un anciano que, a pesar de todo, seguía levantándose temprano. Mateo llegaba siempre antes del amanecer. Tenía 38 años, los hombros anchos, las manos curtidas por la harina y el calor, y una mirada cálida que casi siempre escondía el cansancio. Había heredado la panadería de su abuelo, pasando de ser el chaval que amasaba jugando a ser el hombre que hacía números a medianoche para ver si aquel mes sobrevivían. Aquella mañana era una más en la lista de días apretados. La electricidad había subido, la harina también. Algunos vecinos habían empezado a comprar pan en el supermercado porque era un poco más barato. Aunque no supiera a nada, Mateo miraba la bandeja de bollos dulces, colocados con mimo en la vitrina. Eran su orgullo. Bollos de mantequilla ligeramente tostados, rellenos de crema suave, con un toque de naranja en la masa que su abuelo le había enseñado a ojo, sin receta escrita. Algún día esto va a valer oro, le decía el abuelo, cuando él era niño. No por el bollo, sino por la historia que lleva dentro. El timbre de la puerta sonó. Era lunes, casi mediodía. El flujo fuerte de la mañana ya había pasado. Quedaban pocos bollos, algunos panes grandes, unas cuantas barras. Entró un hombre con traje, tomó una barra sin mirar mucho, pagó con prisa y salió. Luego una señora mayor, que pidió lo de siempre. Media barra y un saludo. Después, nada. Solo el zumbido de la nevera de bebidas y el tic-tac del reloj. Mateo se limpió las manos en el delantal y miró la caja. Monedas. Algunos billetes arrugados. Suspiró. Pensó en el alquiler de la panadería, en el de su piso, en la reparación del horno que llevaba meses posponiendo. Fue entonces cuando la vio. A través del cristal del escaparate, una niña se pegaba a la ventana, literalmente, con la nariz casi tocando el vidrio. Tenía unos 8 años, quizás 9, el cabello oscuro recogido en una coleta mal sujeta, unas zapatillas gastadas que habían conocido mejores suelas, y una mochila escolar algo rota en la esquina. Sus ojos no miraban el interior general de la panadería, miraban los bollos. Mateo sonrió sin querer. Esa era la mirada exacta que él tenía de niño, cuando su abuelo sacaba la primera bandeja del horno. La niña se apartó un poco, al notar que él la había visto. Bajó la mirada, como si la hubieran pillado en algo indebido, y empezó a dar pasitos pequeños hacia la puerta. La abrió despacio, como si tuviera miedo de hacer demasiado ruido. «Hola», dijo Mateo. «¿Qué tal?» «Hola», respondió ella, apenas audible. Se quedó a medio paso, sin entrar del todo. El aroma a pan dulce la golpeó de lleno. Sus ojos se fueron, una vez más, hacia la vitrina. «¿Quieres pasar?», preguntó Mateo. «Así huele menos desde lejos». Ella soltó una risita nerviosa y entró por completo. Llevaba un abrigo fino, claramente insuficiente para el frío que soplaba fuera. Solo estaba mirando, dijo, apretando la cinta de la mochila con las manos. «No quiero molestar». «No molestas», respondió él, sincero. «Aquí los mirones son bienvenidos, mientras no se coman los bollos con la mirada, porque luego me los devuelven vacíos». Eso la hizo sonreír de verdad. «Huelen muy rico», admitió. «Mi abuela dice que cuando algo huele rico, es porque está hecho con cariño». «Y mantequilla», añadió. Seria. Mateo rió. «Tu abuela sabe», contestó. «Estos tienen ambas cosas». Miró la bandeja.
Solo quedaban 3 bollos. Era casi la 1. Sabía por experiencia que, de aquí a la tarde, seguramente alguno se vendería. Necesitaba cada euro. ¿Y tú? ¿Ya comiste?, preguntó. Medio por educación. Medio porque la notaba demasiado fija en la vitrina. Ella se encogió de hombros. En el cole daban sopa, respondió. Un poco aguada. Pero tenía fideos. Eso podía significar cualquier cosa. Mateo notó la manera en que la niña tragó saliva al mencionar la sopa, como quien recuerda algo que no llenó. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Sofía, dijo. Vivo en el bloque de allá, señaló vagamente hacia los edificios grises. A veces paso por aquí porque sí, se hizo un silencio breve. Mateo, como muchos que han tenido que elegir entre pagar facturas o invitar algo, sintió esa lucha interna, la cabeza diciéndole, no puedes regalar nada, no estás para eso, el corazón diciéndole, es solo un bollo. Miró la caja otra vez. Calculó mentalmente. Los alquileres, la harina, la luz. Pensó en su abuelo. Jones Compler, Aicurmo de Lefo y Errina la Curme. Si un día la vida te obliga a elegir entre un poco de pérdida y un poquito de humanidad, le había dicho, no negocies tanto, no te vas a llevar la caja registradora a la tumba. Suspiró. Tomó uno de los bollos con las pinzas y lo puso en una servilleta. Mira, Sofía dijo. Este bollo lleva toda la mañana mirándome con cara de quiero que me adopten. ¿Me haces el favor de llevártelo tú? Los ojos de la niña se agrandaron. No tengo dinero, se apresuró a decir. Mi abuela me dio solo para el pan de casa, y ya lo compré en la esquina porque era más barato. Mateo alzó una mano, cortando su explicación. No te lo estoy vendiendo, dijo, suave. Te lo estoy regalando. A veces pasa que un bollo y una niña se encuentran en el momento perfecto. Y uno sería muy tonto si se interpone. Sofía dudó. La pobreza enseña a desconfiar incluso de los regalos. ¿Seguro?, preguntó. Luego no vaya a venir la policía. De los bollos, Mateo se rió. Si viene, les digo que soy reincidente. Respondió. Anda. Tómalo antes de que se arrepienta el horno. Le acercó la servilleta. Sofía alargó la mano despacio, como si fuera a desaparecer. Cuando sus dedos tocaron el bollo, lo sintió tibio, blando. Un aroma dulce subió directo a su memoria. Hacía mucho que no comía algo así. Gracias, susurró. Salió con el bollo apretado entre las manos, como quien sostiene un tesoro frágil. Ya fuera, en la calle, no se fue corriendo directo a su casa. Se detuvo a unos metros, se sentó en un bordillo, y lo miró un momento antes de darle el primer mordisco. Cerró los ojos al probarlo. Dentro de la panadería, Mateo se quedó mirando la puerta. Sabía que ese bollo no iba a apagar la luz, pero sentía algo parecido a paz. Lo que no sabía era que, en la esquina de la calle, apoyada en un coche, una mujer observaba la escena desde hace un rato. Había visto a la niña pegada al cristal, al panadero hablar con ella, al bollo cambiar de manos. Había visto la expresión de Mateo cuando la niña se fue, esa mezcla de preocupación económica y satisfacción humana. La mujer tenía unos 40 años, un abrigo caro pero discreto, el cabello recogido y un cuaderno pequeño en la mano. Se llamaba Clara. Y no solo era tía de Sofía, era, además, inversora gastronómica. Alguien que había hecho fortuna apostando por proyectos de comida con alma y con números que cuadraran. Clara dio un último sorbo a su café de vaso y guardó el cuaderno. Miró el letrero algo descascarado de Panadería La Esquinita y pensó, este hombre está al borde. Y, sin embargo, regala su último bollo.
Aquí hay algo. No tenía ni idea de que aquel gesto iba a convertir una panadería casi moribunda en un lugar donde, con el tiempo, muchos niños y adultos encontrarían más que pan, encontrarían dignidad y oportunidades. Sofía llegó a casa con los dedos pegajosos de crema, la boca con restos de azúcar y los ojos brillantes. Vivía en un piso pequeño, en un tercer piso sin ascensor. El edificio olía a guiso, a tabaco y a ropa húmeda. Ya llegué, anunció, cerrando la puerta de golpe. Ciérrala suave. Que parece que tumbas el mundo, respondió su abuela desde la cocina, pero con una sonrisa que se le escapaba. La abuela, Teresa, estaba removiendo una olla de lentejas. Tenía la espalda encorvada, el cabello completamente blanco y unas manos llenas de manchas que contaban años de trabajo. Sofía dejó la mochila en una silla y fue directa al fregadero a lavarse las manos, siguiendo la rutina que le habían repetido 1000 veces. Mientras el agua corría, su abuela notó algo en el aire. Huele a... Entornó los ojos. ¿A pan dulce? Sofía se mordió el labio, culpable y feliz al mismo tiempo. El panadero me regaló un bollo, confesó. El último. Yo no le pedí, de verdad. Solo... se lo antojo. Contó la historia a trompicones. Que estaba mirando, que el señor fue amable, que le habló del horno. Teresa escuchaba, con una mezcla de desconfianza y agradecimiento. ¿Y no te pidió nada a cambio?, preguntó. Nada, dijo Sofía. Solo que me lo comiera, antes de que se arrepintiera el horno. La abuela soltó una risita. Tiene gracia, admitió. Pero acuérdate de lo que te digo. Cuando la gente te da cosas, hay que saber qué intención trae. No es por ser mal pensada, es por experiencia. Sofía asintió, aunque en su corazón algo le decía que el panadero no quería nada más que verla contenta. En ese momento, se abrió la puerta y entró Clara, con una bolsa de tela colgada del brazo. ¿Ya llegó mi enana?, preguntó, dejando un beso en el aire. Sofía salió a su encuentro. ¡Tía!, gritó, abrazándola. Clara era distinta al resto del edificio, no por creerse más, sino porque venía de otra realidad. Vivía en otro barrio, conducía su propio coche, trabajaba en una cosa que Sofía no terminaba de comprender del todo. Invierte en restaurantes y panaderías, decía. Llegas oliendo a café caro, se burló Teresa, secándose las manos. ¿Cómo te fue? Reunión eterna, contestó Clara. Un chef encantador. Pero sus números daban más miedo que una película de terror. Quiere abrir 3 locales. Y todavía no sabe cuánto le cuesta su plato estrella. Hablaba con naturalidad, como quien está acostumbrada a manejar términos financieros entre cucharones. Tía, ¿tú podrías ayudar al panadero de la esquina?, preguntó de golpe. Clara se giró. ¿Qué panadero?, preguntó, aunque ya sabía cuál. Lo había estado observando. El que me ha dado un bollo, dijo Sofía, con entusiasmo. Hace los mejores bollos del universo. Y se ve que trabaja un montón. Su panadería es chiquita, pero huele súper rico. Creo que está triste, aunque se ríe. ¿Tú podrías, no sé, invertirle? Teresa soltó un bufido. Ay, niña. Como si las inversiones fueran como regalar cromos, dijo. Tu tía no va por ahí tirando dinero a la gente que te cae bien. Clara sonrió, mirando a Sofía. La inversión no va solo de dinero, va de proyectos posibles, explicó. Pero me interesa eso del bollo. ¿Cómo se llama la panadería? La esquinita, respondió Sofía. Ahí señaló con el dedo, como si atravesara paredes. Y el panadero se llama Mateo. Clara sopesó la información. Había recibido dossiers de proyectos de todas partes. Franquicias, cafeterías de moda, panaderías con nombres en francés, conceptos de bakery café coworking. Pero lo que había visto esa mañana
no estaba en ningún PDF. Un hombre regalando el último bollo a una niña, sabiendo que cada unidad contaba. He pasado por delante, admitió. Tiene pinta de panadería de verdad, no de foto de Instagram. ¿Quieres que vayamos un día juntas? Los ojos de Sofía se iluminaron. Sí, dijo, pero sin decirle que eres eso. Inversora. Porque se va a poner nervioso. Teresa levantó una ceja. Mira, la estratega comentó. Quiere hacerle auditoría sorpresa al pobre hombre. Clara rió. Algo así dijo. Primero quiero ver si lo que hace tiene futuro. No solo por él, también por los vecinos. Las panaderías de barrio son como faros. Cuando se apagan, el barrio se queda más triste. Esa semana, Clara se las arregló para pasar por la esquinita varias veces. A veces entraba, compraba una barra, observaba, otras, se sentaba en una mesa cercana. Mateo tenía solo dos, pequeñas, y tomaba un café con un bollo. Se fijó en detalles. La masa de los panes, el aspecto de los bollos, la limpieza del local, la forma en que Mateo hablaba con los clientes habituales, recordando sus nombres, preguntando por sus familias. Se fijó también en la caja, en los ratos muertos, en cómo él miraba al techo, haciendo cuentas invisibles. Anotaba mentalmente. Producto. Muy bueno. Auténtico. Imagen. Anticuada pero honesta. Ubicación. Barrio popular. Tránsito constante. Punto débil. Poca visibilidad. Sin redes. Sin estrategia. Y un horno al borde del colapso. Una mañana, lo vio rechazar un encargo grande para un evento, porque no tenía capacidad de producción. Me encantaría, decía Mateo al teléfono. Pero si acepto ese pedido, dejo a mis vecinos sin pan. Y les soy sincero. Prefiero que mis vecinos sigan teniendo su pan de cada día. Clara anotó eso también. Prioridades. Finalmente, un miércoles por la tarde, entró con Sofía de la mano. Buenas, saludó Mateo, con la cara iluminada al ver a la niña. ¡Hombre! Hoy traes refuerzos. Es mi tía Clara, presentó Sofía. Quería probar tus bollos. Entonces hoy es un buen día, respondió Mateo. Porque todavía quedan. Clara se presentó sin títulos. Encantada, Mateo dijo. Me han dicho que aquí se hacen los mejores bollos del universo y galaxias cercanas. No sé si tanto, sonrió él, pero le pongo ganas. ¿Cuántos quieren? Uno para ella y uno para mí, respondió Clara, y uno para llevar. Por si la galaxia se expande, se sentaron en una de las mesitas. Sofía se acomodó feliz con su bollo. Clara dio el primer bocado al suyo con la atención de una catadora profesional. Cerró los ojos un segundo. La masa era esponjosa. La crema no empalagaba. El toque cítrico al final era un abrazo discreto. ¿Qué tal?, preguntó Mateo, cruzando los brazos con curiosidad. Te voy a ser sincera, dijo Clara, limpiándose una miguita de la comisura. He probado bollos en sitios muy famosos. Estos están a la altura. Incluso mejor. Pero hay algo que esos sitios no tienen. ¿El horno que amenaza con jubilarse solo? Bromeó él. El alma, respondió ella. Él se quedó callado un segundo. No sabía bien qué hacer con ese elogio. Durante un rato, hablaron de cosas ligeras. Del tiempo. De la escuela de Sofía. De la subida de precios en todo. Clara metía preguntas pequeñas por debajo del radar. ¿Cuántos años llevas con la panadería? ¿Trabajas solo? ¿Te has planteado vender también café para llevar? Mateo respondía con honestidad, sin sospechar que estaba siendo evaluado. Llevo aquí desde que mi abuelo se jubiló, contó. Primero lo ayudaba. Luego, de pronto, me di cuenta de que era yo el que tomaba las decisiones. Trabajo casi siempre solo.
Tengo un chico que me ayuda algunas mañanas, pero no puedo pagar mucho más. ¿Y lo del café? Sí, lo he pensado, pero para eso necesitaría modernizar cosas. Y ya ves, señaló el horno, bastante tengo con que esto no explote. Clara escuchó. No le hizo la pregunta clásica de ¿has pensado en expandirte? No todavía. Al salir, Sofía tiraba de su mano. ¿Y? Preguntó. ¿Vas a invertir, tía? Clara sonrió. Voy a pensar, dijo. Invertir no es solo meter dinero, es meter el corazón y saber que no se te va a romper al primer intento. Esa noche, en su apartamento luminoso del otro barrio, Clara abrió su portátil. Tenía en la bandeja de entrada varios proyectos glamorosos esperando respuesta. Los fue pasando rápido hasta que abrió un documento nuevo y escribió: Proyecto. La esquinita panadería de barrio, con potencial social. Empezó a hacer números, escenarios, ideas. No quería llegar a Mateo con una propuesta que sonara a «te compro tu alma por un poco de capital». Quería, de verdad, construir un puente. Mientras tanto, en el piso pequeño de Sofía, la niña escribía en su cuaderno de deberes una redacción titulada «Un lugar que me gusta». Habló de la panadería, del olor a bollos, del panadero que regalaba el último a una niña que no llevaba dinero. No sabía que esas líneas, leídas tiempo después por ojos externos, serían la chispa final para que un trato se cerrara. Los ecos de aquel bollo se empezaban a multiplicar. En la mesa de Clara, en el cuaderno de Sofía, en las preocupaciones de Mateo, en los estómagos del barrio. Aún nadie tenía claro hacia dónde iban, pero la vida ya había decidido mezclar ingredientes. Un par de semanas después de aquella merienda, Clara decidió dar el paso. No llegó con traje ni maletín. Apareció una tarde, con jeans, una libreta y una sonrisa. La panadería estaba tranquila. Mateo acomodaba unas barras mientras escuchaba la radio bajita. «Hola de nuevo», saludó Clara. «Hola», respondió él. La experta en bollos. «Ha vuelto». «Eso solo puede ser buena señal». «Vengo sin niña», dijo ella. «Pero con algo que quizá te interese». Se apoyó en el mostrador, de modo que quedaran frente a frente, sin el cristal de por medio. «Te quiero plantear una locura», comenzó. A Mateo se le tensó un poco el gesto. Estaba acostumbrado a locuras de proveedores que le ofrecían harinas nuevas o máquinas en cómodos plazos, que nunca lo eran tanto. Cruzó los brazos, curioso y a la defensiva a la vez. «Te escucho», dijo. Clara respiró hondo. «Soy inversora gastronómica», explicó. «Me dedico a apoyar proyectos relacionados con comida. Restaurantes, cafeterías, panaderías. Pongo dinero, ideas, contactos. A cambio, recibo un porcentaje de beneficios, pero solo invierto en sitios en los que creo de verdad». Mateo sintió un pequeño nudo en el estómago. De pronto, aquella mujer simpática con su sobrina tenía otro brillo, el de alguien con poder. «¿Y en qué crees de esta panadería?», preguntó, sin adornos. Clara no se ofendió por el tono directo. «Lo esperaba. Creo que tu producto es muy bueno», dijo. «Creo que tienes algo que muchos sitios nuevos solo simulan: autenticidad. Pero también veo que estás al límite, que si se te rompe el horno o sube un poco más el alquiler, esto se viene abajo». Mateo no lo negó. Se había cansado de fingir que todo iba bien. «No vas desencaminada», admitió. «He pensado 1000 veces en cerrar y buscar trabajo en otra panadería, pero algo me ata a este lugar». Clara asintió. «Lo entiendo», dijo. «Justamente por eso quiero proponerte algo. Asociarnos». La palabra cayó pesada. «Asociarnos». ¿En qué sentido?».
preguntó él. Ella abrió la libreta, mostrando un esquema sencillo, sin demasiados tecnicismos. Yo pondría capital para arreglar el horno, o comprar uno nuevo, mejorar el local, ayudarte a crear algunos productos nuevos. Quizá una pequeña zona de café para que la gente se quede, explicó. También podría ayudarte con la parte de números, con proveedores, con redes sociales, con visibilidad. A cambio, tendríamos un contrato. Tú seguirías siendo el panadero y la cara del negocio, y yo sería tu socia. Repartiríamos beneficios según lo que aportemos, y tomaríamos decisiones importantes juntos. Mateo miró el esquema. No entendía todo, pero sí lo suficiente para saber que implicaba compartir algo que hasta ahora había sido solo suyo. ¿Y qué pasa si un día quieres llevar la panadería por un camino que a mí no me gusta?, preguntó. Si quieres que esto se vuelva una cafetería hipster, y yo solo quiero seguir haciendo pan para el barrio, Clara sonrió. Por eso quiero hablarlo todo antes, dijo. No me interesa convertir esto en algo que no eres. No quiero que dejes de vender pan a Teresa, ni que Sofía tenga que cruzar la ciudad para comer un bollo. Pero sí creo que podrías vender más bollos. Y pan. Y quizá hacer talleres, involucrar al barrio, enseñar a otros. Hay un concepto que me ronda. Una panadería que alimente estómagos y futuros. Mateo se quedó en silencio. Su abuelo le había advertido siempre sobre los señores de traje que vienen a comprarte el alma y luego te dejan barriendo tu propia casa. Pero Clara no llevaba traje, y, de alguna manera, tampoco le hablaba de comprar, sino de compartir. Sé que asusta, añadió ella. No te pido que respondas hoy. Te propongo que hagamos algo. Durante un mes, venimos tú y yo, un par de tardes, fuera de horario, y miramos números. Vemos cuánto gastas, cuánto ganas. ¿Qué podrías mejorar sin que yo meta €1? Si después de eso te sigo cayendo bien, y tú ves que tiene sentido, hablamos de dinero. Si no, al menos tendrás una radiografía de tu negocio. La propuesta sonaba sensata y generosa. ¿Y por qué harías eso?, preguntó él. ¿Por un bollo? ¿Por Sofía? Clara pensó la respuesta un segundo. Por muchas cosas, dijo. Sofía me recordó lo que significa para un niño entrar a una panadería y que le regalen el último bollo. Yo crecí en un barrio como este. La panadería era nuestro lujo. Hoy trabajo con chefs que cobran €10 por un pan. No digo que esté mal, pero a veces me olvido de dónde venimos. Tu gesto me lo recordó, y además sonrió, porque creo que aquí hay un proyecto bonito y rentable. No soy santa, Mateo. También quiero que a mí me vaya bien. Solo que ya no me interesa que me vaya bien, a costa de que otros se hundan. La honestidad le gustó a Mateo. Prefería 1000 veces escuchar, quiero ganar dinero contigo, que te vengo a salvar por caridad. Déjame pensarlo, dijo. Claro, respondió ella. Y también te digo algo. Si decides que no, seguiré comprando tus bollos. No se rompe nada. Clara se fue, dejándolo con la libreta de propuestas en el mostrador. Esa noche, Mateo cerró la panadería, bajó la persiana y se quedó dentro, solo, con el ruido del frigorífico y el del propio corazón. Abrió el cuaderno de Clara y empezó a leer. No era un lenguaje fácil para él, pero reconocía cosas, porcentajes, gastos fijos, márgenes de beneficio. Se dio cuenta de una verdad incómoda. Llevaba años trabajando a ciegas. Sabía hacer pan, pero no sabía cuánto le costaba cada bollo. Realmente, sabía que llegaba justo, pero no por dónde se le escapaba el dinero. Voy a tener que aprender otra cosa además de amasar, murmuró. Al día siguiente, habló con Teresa, que había ido a comprar pan. Dígame la verdad, doña Teresa dijo.
Usted seguiría viniendo, si yo cambiara algunas cosas, si pusiera mesitas, café, y subiera un poco el precio de los bollos. Ella lo miró, frunciendo el ceño. Depende, respondió. Si me vas a cobrar como si esto fuera una boutique de pan, pues me buscaré la vida. Pero si lo que subes lo usas para seguir aquí y para que la niña de mi vecina pueda seguir oliendo a pan de verdad, yo me adapto. Mateo asintió. Estaba entre dos aguas, la necesidad de sobrevivir y el miedo a perder la esencia. No quería expulsar a los de siempre para atraer a nuevos clientes que vinieran solo por moda. Quedó con Clara para la primera sesión de números, un lunes por la tarde. Cuando cerraba, ella llegó con su portátil, una calculadora, un cuaderno en blanco. No vamos a hacer magia, dijo. Solo vamos a mirar de frente lo que ya está pasando. Abrieron cajas de facturas, tickets, apuntes sueltos. Durante horas, sumaron, restaron, clasificaron. Aquí estás perdiendo dinero, señaló Clara, marcando los precios de algunos productos. Este pan integral, por ejemplo, lo vendes casi al mismo precio que el pan blanco. Pero te cuesta más. Aquí hay que ajustar. Pero la gente se acostumbró a ese precio, respondió Mateo. La gente se acostumbra a todo si se lo explicas, replicó ella. Puedes poner un cartel. Nuestro pan integral es más caro, porque usamos mejores ingredientes. Así podemos seguir haciéndolo bien. No es engañar, es decir la verdad. También encontraron gastos prescindibles, proveedores más caros de lo necesario, recetas que podían optimizarse sin perder calidad. No quiero que dejes de regalar bollos, dijo Clara en algún momento. Ese tipo de gestos sostiene la humanidad de un sitio, pero sí quiero que puedas elegir cuándo regalar y cuándo no, sin que cada regalo sea un disparo al pie. Hubo momentos tensos. Mateo se sentía desnudo frente a los números. Toda la vida he hecho las cosas como mi abuelo dijo, a ojo, y hemos sobrevivido. Sí, contestó Clara, pero el mundo ha cambiado. Antes no había supermercados vendiendo pan de plástico a un precio que no podemos entender. Si quieres seguir aquí, tienes que mirar más allá de la masa, y yo quiero ayudarte. Pero no voy a imponerte nada. Si algo de lo que te digo no te encaja, lo hablamos. También hubo momentos de complicidad. Descubrieron que los dos tenían abuelos que regañaban por lo mismo. No se tira el pan. El pan es sagrado. En casa, Sofía observaba todo desde su propia trinchera. Veía a su tía llegar tarde, con olor a pan, hablar por teléfono de costes, marca, comunidad. Escuchaba a su abuela decir, solo espero que no conviertan la panadería en un sitio donde una jubilada no pueda comprarse un trozo de pan sin vender un riñón. Sofía se acercaba a Mateo cuando podía. No dejes de regalar bollos nunca, ¿vale? Le decía a veces. Aunque sean más pequeñitos. Él sonreía. Si algún día no puedo regalar bollos, me cambio de oficio, respondía. Durante ese mes de trabajo silencioso, no faltaron obstáculos. Un inspector pasó por la panadería y señaló un par de cosas que había que ajustar. Sí o sí. El dueño del local insinuó que subiría el alquiler el año siguiente. Un horno, como siempre, se apagó sin avisar una madrugada. Pero también hubo señales. Un post en redes de un cliente joven subió fotos de los bollos diciendo: «El pan de mi barrio sabe a verdad». Un maestro del colegio llevó a su clase a conocer la panadería para hablar de oficios. Sofía ganó un pequeño concurso de redacción gracias a su texto sobre la esquinita. Cuando terminaron el mes, Clara extendió sobre el mostrador un documento sencillo, no definitivo, pero claro. Con estos ajustes, tú ya mejorarías algo sin que yo ponga un euro, resumió. Pero hay un límite. Sin inversión, solo podrás sostenerte. Si quieres crecer un poco,
llegar a más gente. Arreglar el horno. Necesitas ayuda. Mateo miró el papel. No veía solo porcentajes, veía posibilidades. Y también veía miedo. Tengo pánico a perderme, confesó. A que dentro de 2 años esto sea otra cosa. Y yo ya no me reconozca en mi propio local. Clara lo miró a los ojos. Entonces pongamos por escrito qué no queremos que cambie, propuso. Que siempre habrá pan del día para el barrio, que los bollos no se convertirán en un lujo inalcanzable, que reservaremos una parte de la producción para donar o regalar a quien lo necesite, y, si algún día siento que esto va en contra de lo que soy, yo misma me salgo. No quiero caridad, Mateo, quiero construir puentes. Entre la gente que tiene dinero para invertir, y la que tiene manos y corazón para trabajar. Y tú los tienes. Esa frase no quiero caridad. Quiero puentes. Resonó en la panadería como un mantra. Mateo tomó aire. Sabía que estaba ante una decisión que podía cambiarlo todo. Cerrar el trato con Clara significaba dejar entrar a alguien en su cocina, en su mundo. Pero también significaba no seguir caminando solo hacia un precipicio. Hagámoslo, dijo, finalmente, pero despacio, como la masa que necesita su tiempo, sin atajos. Clara sonrió. Despacio, repitió. Pero sin detenernos. La primera gran decisión conjunta fue arreglar el horno. No comprar uno nuevo, carísimo, sino invertir lo necesario para que trabajara seguro y eficaz. Mateo estuvo presente en cada reparación, aprendiendo términos que nunca pensó que usaría. Ahora sí que eres medio mecánico, bromeó Clara. La segunda decisión fue cambiar el aspecto del local, sin borrar su alma. Pintaron las paredes de un color claro. Repararon el letrero. Pusieron una pizarra bonita con el menú del día y frases que Sofía ayudó a escribir. Pan del día, historias de siempre. Si hoy todo te pesa, deja que el pan lo haga un rato por ti. La tercera decisión fue la más arriesgada. Abrir un pequeño espacio al fondo de la panadería para talleres. Clara tenía una idea en mente desde el principio. Quiero que esto no sea solo un negocio, dijo. Quiero que sea un lugar donde chicos del barrio puedan aprender un oficio, aunque no terminen siendo panaderos. Que vengan niños, jóvenes, a amasar, a entender el valor del trabajo. Que Sofía y otros no solo huelan el bollo, sino que sepan de qué está hecho. ¿Y quién paga todo eso?, preguntó Mateo, realista. Parte saldrá de los beneficios, respondió Clara. Parte la pondré yo, al principio, y parte la podemos buscar en instituciones. Pero si esperamos a tenerlo todo perfecto, nunca lo haremos. Organizaron el primer taller infantil un sábado por la mañana. No cobraron nada. Mateo enseñó a un grupo de niños, entre ellos Sofía, a hacer pan sencillo. Agua, harina, sal, levadura. Había risas, harina en el aire, manos pequeñas trabajando la masa. Esto es como plastilina, pero comestible, decía un niño. Mateo se vio reflejado en ellos. Recordó cuando su abuelo hacía lo mismo con él. Clara observaba desde la puerta, con los ojos brillantes. No todo era romántico. Sabía que también estaba creando comunidad, generando clientes futuros, posicionando la panadería como algo más que un comercio. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su profesión de inversora se conectaba con algo más hondo que un gráfico de barras. Mientras tanto, la vida de Sofía también cambiaba. No dejó de ser niña con problemas. Seguía habiendo facturas, discusiones en casa, tareas difíciles, pero ahora tenía un lugar donde se sentía parte de algo. Ayudaba a Mateo a poner etiquetas, a escribir en la pizarra, a veces a atender cuando había mucha gente. Algún día voy a tener mi propio negocio, le dijo una tarde a su tía.
No sé si de pan o de libros, pero voy a hacer lo mismo. Guardaré un poco para la Sofía de otro barrio. Clara le revolvió el pelo. De eso se trata, respondió. De que esto no termine en nosotros, que se siga extendiendo. Con el tiempo, la panadería empezó a llenarse de caras nuevas. Gente de otros barrios, atraída por las redes sociales que Clara manejaba. Fotos sin filtros excesivos de panes, bollos, talleres, pero también gente de siempre, que se sentía orgullosa de que su panadería saliera en fotos. Ahora viene gente con gafas raras y cámaras enormes, comentaba Teresa. Pero siguen vendiéndome mi barra de siempre. Mientras sea así, que vengan todos. Mateo seguía levantándose antes del amanecer, pero ahora con un cansancio diferente, mezclado con ilusión. Aún había días malos, tandas quemadas, problemas con proveedores, pero también había la sensación de que no estaba remando solo. Un día, un periodista de un periódico local llamó a Clara. He oído hablar de una panadería de barrio que hace talleres para niños y regala bollos a quien lo necesita, dijo. ¿Podemos hacer un reportaje? Clara dudó. No quería convertir el gesto en espectáculo. Podemos hablar, respondió. Pero no quiero fotos de niños pobres con cara de catálogo. Si hacemos algo, será respetuoso. Así lo hicieron. El reportaje salió con un titular sencillo. La esquinita. Pan, barrio y futuro. Hablaron de Mateo, de su abuelo, de Clara, de Sofía. No mencionaron cifras de inversiones, ni cantidades de dinero. Mencionaron historias. El niño que aprendió a amasar y ahora quiere ser panadero. La abuela que trae a sus nietos. El panadero que regaló el último bollo. A partir de ahí, llegaron otras propuestas. Una cadena de supermercados quiso comprar la receta de los bollos. Una marca de harina ofreció patrocinar los talleres a cambio de publicidad agresiva. Clara y Mateo aprendieron a decir no. Si aceptamos todo, nos convertimos en lo que no queremos, decía Clara. No quiero ver tu cara en una campaña de la harina solidaria del mes, mientras seguimos luchando para pagar la luz. En casa de Sofía también llegaron ecos. La maestra leyó el reportaje en clase. Algunos compañeros se acercaron a ella con curiosidad. ¿De verdad te regaló un bollo?, preguntó uno. Sí, respondió Sofía. Y no me preguntó nada de mi vida antes. Mi mamá dice que ahora todo ahí debe ser caro, dijo otro. No, contestó ella. Solo un poquito más. Pero si no puedes pagar, igual te miran a la cara. Y eso ya es mucho. Clara, por su parte, empezó a ser vista distinto en su entorno profesional. Algunos colegas la felicitaban por el proyecto. Es un caso bonito, decían. Te va a dar buena imagen. Otros eran más cínicos. ¿En serio te metes en una panadería de barrio?, preguntó un socio. Con lo que podrías ganar con un gastrobar en el centro. Ella sonreía. Hay cosas que no se miden solo en rentabilidad, respondía. Y, por cierto, la panadería ya empieza a dar beneficios. El pan también paga facturas. Si se hace bien, pero no todos los desafíos eran externos. Dentro de sí, Clara tuvo que revisar cosas. Su propia relación con el dinero, con el éxito, con sus orígenes. A veces se preguntaba si estaba de verdad ayudando o si se estaba lavando la conciencia. Una noche, en la pequeña trastienda, lo habló con Mateo. Tengo miedo de estar usando tu historia, confesó. De que esto se convierta en la panadería buena de la inversora buena. Y eso me asusta. Mateo la miró. Si alguna vez siento que esto va de ti y no del pan, te lo diré, respondió. Por ahora, lo que veo es que trabajas tanto como yo. Y que cuando hay que limpiar la bandeja quemada,
No te vas. Ella rió, aliviada. Limpiar bandejas quemadas debería ser obligatorio en las escuelas de negocios, dijo. En medio de todo eso, la figura de Sofía seguía creciendo. Un día, su maestra la animó a participar en un concurso de ideas juveniles. Para mejorar el barrio, ella presentó un proyecto. Asesorada por Clara y Mateo. Pan y letras. Donde la panadería sería sede de un pequeño club de lectura para niños con merienda incluida. Si llegamos a la final, nos dan un pequeño apoyo económico, explicó Sofía en la panadería, llena de entusiasmo. Y podemos comprar más libros y más harina. Mateo fingió indignación. ¿Harina con premio?, dijo. Entonces esos bollos sí que van a saber a gloria. Ganaron el tercer puesto. No era el premio mayor, pero sí suficiente para iniciar el club. Los sábados por la tarde, la panadería olor a pan fresco se llenaba de voces infantiles leyendo en voz alta, mezclando cuentos con migas. Clara observaba esas escenas y pensaba, esto es invertir en gastronomía, en cuerpos y en historias. La revelación completa, sin embargo, llegó una noche tranquila, cuando la panadería ya estaba cerrada. Mateo, Clara y Sofía se quedaron un rato más recogiendo cosas. Alguien tocó la persiana desde fuera. «Estamos cerrados», gritó Mateo. «Solo quería agradecer», respondió una voz de mujer. Mateo levantó la persiana unos centímetros. Era una mujer que había pasado por la panadería varias veces, con ojeras profundas y un niño pequeño de la mano. Quería decirle que gracias por los bollos que le dio a mi hijo cuando me quedé sin trabajo, dijo. Él cree que usted es una especie de mago del pan. Hoy encontré trabajo. Volveré a pagarle cada día, pero no quería que pasara más tiempo sin darle las gracias. Mateo se quedó sin palabras. Clara observaba en silencio. Sofía miraba al niño y se vio a sí misma. No tiene nada que agradecer, atinó a decir él. Aquí todos pasamos por momentos difíciles. Cuando a mí me falte, espero que alguien me regale un bollo también. La mujer se fue. El niño saludó con la mano. Cerraron de nuevo. Ese es el ROI que nunca aparece en los informes, murmuró Clara. ¿Qué es ROI?, preguntó Sofía. Retorno de inversión, explicó ella. Lo que recuperas de lo que pones. ¿Y esto? Señaló la puerta por donde se había marchado la mujer. Es el que más vale. En ese momento, entendieron todos, cada uno a su manera, que la panadería ya no era solo un negocio que había sobrevivido. Se estaba convirtiendo en un pequeño centro de gravedad en la vida de muchas personas. Y todo, recordaron, había empezado con un último bollo, regalado a una niña que miraba la vitrina con hambre de pan y de algo más. Pasaron algunos años. La esquinita ya no era la panadería al borde del cierre de antes. Tampoco era un local de moda vacío de esencia. Había encontrado un punto medio. Seguía teniendo su clientela de siempre, los vecinos que compraban el pan de cada día, y había sumado a gente que atravesaba la ciudad para probar los bollos de los que se hablaba en redes. El horno viejo había sido finalmente reemplazado por uno nuevo, pero Mateo conservó una pequeña pieza del anterior colgada en la pared, como homenaje. Un pequeño cartel escrito a mano decía: «Con este horno se hicieron los bollos que nos salvaron de rendirnos». Los talleres se habían consolidado. Había grupos de niños, de jóvenes, incluso de adultos, que querían aprender a hacer pan por puro gusto. Sofía, que ya no era la niña pegada a la vitrina, sino una adolescente consciente de sí misma, ayudaba como monitora. Recuerden, les decía a los más pequeños, la masa se parece un poco a la vida. Si la aprietas demasiado, se endurece. Si la tratas con cuidado, crece. Abajo del todo, en una esquina del local,
Habían instalado una pequeña estantería con libros. Encima, un cartel, pan y letras. Los niños podían llevarse libros prestados y devolverlos. A cambio, contaban en voz alta qué les había gustado más. Mateo escuchaba mientras amasaba, como si las historias fueran un ingrediente más. Clara seguía siendo socia, pero cada vez más, la panadería se sostenía por sí misma. Ella había invertido también en otros proyectos gastronómicos, pero siempre volvía aquí. Este es mi termómetro, decía. Si algún día siento que ya no me emociono en esta esquina, sabré que me estoy perdiendo. Había también cosas que no habían cambiado. Teresa seguía comprando su pan, protestando por las subidas de precios, pero defendiendo la panadería como si fuera suya cuando alguien osaba criticarla. El dueño del edificio había intentado subir el alquiler de manera abusiva, pero la fuerte presencia de la esquinita en el barrio y algún que otro contacto de Clara habían evitado que los echaran. Una tarde de otoño, la panadería estaba especialmente llena. Era el aniversario de la reapertura. Habían hecho una tanda extra de bollos, una exposición de fotos antiguas del local y una pequeña charla donde Mateo contaba la historia del lugar. Hay algo que no conté en el reportaje, dijo, frente a un grupo de vecinos, curiosos, clientes. Lo que de verdad cambió todo no fueron los números, ni la inversión, ni las redes. Fue una niña que se pegó a la vitrina como si fuera su ventana al cielo, y un bollo que se empeñó en irse con ella. Sofía, ahora con el cabello más largo y una seguridad nueva en los ojos, se sonrojó. Clara le dio un codazo suave. Ese día, continuó Mateo, yo estaba tan preocupado por pagar facturas que podría haberle dicho no a esa niña. Podría haber pensado, es mi último bollo, lo necesito vender. Pero algo más fuerte me hizo regalárselo. No lo hice para que nadie me viera. No sabía que mi futura socia me estaba espiando desde la esquina. Risas. Clara levantó la mano. Lo confieso, dijo. Estaba ahí, mirando, y su gesto me recordó a mi propio abuelo, a la panadería de mi barrio. He invertido en proyectos mucho más grandes que este, pero ninguno me ha enseñado tanto sobre lo que significa, de verdad, usar el dinero como herramienta y no como barrera. En una mesa cercana, algunos jóvenes becados por asiento reservado escuchaban atentos. El programa había crecido, interconectado con la filosofía de la panadería. Había chicos que estudiaban cocina, panadería, gestión, gracias a pequeñas becas alimentadas por parte de los beneficios. Nosotros, intervino Sofía, tomando la palabra de improviso, siempre decimos que aquí no se viene a pedir caridad. Aquí se viene a contribuir. Algunos contribuyen con dinero, otros con trabajo, otros con historias. El panadero nos enseñó que un bollo puede ser un comienzo, pero lo que sostiene todo es que luego devolvamos algo. Hubo aplausos, no forzados, sino de reconocimiento. En un rincón discreto, Clara tenía una foto enmarcada que no mostraba a famosos ni a platos. Era la imagen granulada de las cámaras antiguas de seguridad de la calle. En ella se veía a una niña sentada en el bordillo comiéndose un bollo, y a un hombre detrás del cristal limpiando la vitrina. Nuestro origen, decía debajo. Un día, un importante empresario del sector gastronómico vino a visitar la panadería. Había oído hablar del caso en un congreso. Entró con su abrigo caro, su reloj brillante, su mirada analítica. Es un modelo interesante, dijo a Clara. Negocio con impacto social. Podríamos franquiciarlo, llevarlo a otras ciudades, hacer una cadena de panaderías solidarias Ferrer, asociados. Clara lo miró con calma. No quiero que esto sea una marca solidaria para ponerla en los informes anuales, respondió. Si algún día replicamos esto, será con gente local,
con panaderos de verdad, con acuerdos claros, no como una cadena fabricada desde arriba. Y si eso significa crecer más despacio, lo acepto. El empresario se encogió de hombros, pensando que ella estaba desaprovechando una oportunidad de oro. Pero Clara sentía otra cosa, que la verdadera oportunidad de oro era no traicionar lo que habían construido. Sofía, por su parte, se preparaba para dar un nuevo paso. Había decidido estudiar algo que mezclara sus pasiones: psicología comunitaria y gestión de proyectos sociales. Su redacción infantil sobre La Esquinita se había convertido, con el tiempo, en su carta de motivación para becas, talleres, incluso conferencias pequeñas en el instituto. Cuando era niña escribió en una de ellas: «Una panadería de barrio me regaló un bollo. No solo me quitó el hambre de esa tarde, me quitó un poco el hambre de ser vista. Hoy quiero dedicar mi vida a asegurar que otros niños, en otros barrios, encuentren sus propias esquinitas». Mateo guardaba esa carta en el cajón de la caja registradora, junto a los billetes. «Este es el billete que más vale», decía, «y no lo voy a gastar». Un sábado por la mañana, cuando el sol entraba inclinándose por el escaparate, una niña nueva se pegó al cristal de la panadería. Tenía trenzas, un abrigo prestado y la misma mirada que años atrás había tenido Sofía. Mateo la vio. Sonrió. Tomó un bollo de la bandeja. «Ven», dijo, abriendo la puerta. «Huele mejor desde dentro». Sofía estaba en la trastienda, acomodando sacos de harina. Al escuchar la frase, salió y se encontró con la escena replicada. El panadero, el último bollo, la niña dudando. «No tengo dinero», musitó la pequeña. «Yo sí», dijo Sofía, sacando unas monedas de su bolsillo. «Lo pagamos entre los dos. Y tú lo comes. Un trato justo». Mateo la miró, con una mezcla de orgullo y ternura. Clara, desde una mesa, observaba también. Vio ahí, en ese gesto compartido, la evidencia de que el proyecto había dado una vuelta más. Ya no dependía de ella, ni de Mateo. Se había sembrado en las manos de otros. La cámara imaginaria se aleja de La Esquinita. Vemos el barrio, los edificios grises, las tiendas, la gente. Para muchos, es una calle más. Para los que la conocen, es el lugar donde una panadería se volvió punto de encuentro, taller, refugio. En un mundo donde a veces parece que todo se compra y se vende, quedan rincones donde aún se regalan cosas: un bollo, un ratito de tiempo, un asiento, un taller, una oportunidad, y donde quienes han tenido la suerte de recibir, entienden que el siguiente paso es, siempre, pasar el gesto a alguien más. Y tal vez, en algún futuro cercano, alguien contará esta historia en otra ciudad, en otra panadería, diciendo: un día, un panadero regaló el último bollo a una niña, y una inversora decidió que su dinero también podía oler a pan recién hecho. Porque, en el fondo, de eso se trata, de que las decisiones grandes a veces nazcan de actos tan pequeños como compartir un pedazo de masa caliente. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan. Deja un me gusta. Y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida. Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.